La ataron a la estaca y la llamaron maldita. Una muchacha cuya sangre era demasiado salvaje para sus dioses. Pero cuando las llamas se alzaron, un alfa renegado surgió de las sombras, con los ojos brillando más que el fuego destinado a acabar con ella. Capítulo 1. La noche en que el cielo se negó a llover. Le ataron las muñecas con una cuerda retorcida, de esas que se usan para atar animales salvajes, y la arrastraron por el centro de Ashen Hollow, como si fuera un trofeo al que por fin podían castigar. El barro le cubría las piernas. El vestido se le pegaba a la piel, desgarrado y empapado por los últimos coletazos de la tormenta matutina. Pero al anochecer el cielo se había vuelto cruel, ahogando las nubes en silencio, negándole incluso la gracia de la lluvia. Elira no suplicó, no gritó. Había dejado de emitir sonidos hacía mucho tiempo. El día en que quemaron la cabaña de curación de su madre por albergar a una niña antinatural. Eso era lo que el consejo había susurrado, que una chica omega con una marca de vínculo sagrado significaba que el linaje se había corrompido. Su poder había aflorado demasiado pronto, con demasiada intensidad, y su aroma, inconfundible. No el suave aroma a tierra y hierbas por el que se conocía a las omegas, sino uno salvaje, como cedro quemado y luz de tormenta. Maldijo las cosechas, espetó el anciano Varin mientras la arrojaban al suelo. El rey Alfa no interferirá en este juicio, no para una nacida en estado salvaje. Una pira aguardaba al borde de la plaza, con leña verde apilada hasta el techo para asegurar un humo denso y una combustión lenta. No era justicia, era un espectáculo, para que los niños recordaran, para que la manada volviera a sentirse segura, para que las leyes de Luna se cumplieran ante los ojos de los lobos que temían todo aquello que no podían controlar. Elira alzó la barbilla, con sangre en la boca, y dejó que su mirada recorriera a la multitud congregada. Alguna vez había curado a algunas de esas personas, había suturado heridas, bajado fiebres, facilitado partos con susurros y el calor de sus palmas. Pero ahora nadie se acercaba. Ni siquiera Mira, su propia hermana, que miraba fijamente desde detrás de la multitud, aferrada a una espada del consejo. El aroma a polvo de plata emanaba de la antorcha. Susurró la plegaria de su madre, no a Luna, sino al viento. Déjame ser vista, aunque sea una sola vez. Encendieron la antorcha. Se oyeron truenos en lo alto, pero no cayó ni una gota de lluvia. En cambio, un viento gélido azotó la pira. El fuego parpadeó, pero se negó a arder. El portador de la antorcha avanzó de nuevo, frunciendo el ceño, cuando el aullido rasgó la noche. No es un lobo de pueblo, no es un perro faldero del ayuntamiento. Era más profundo, crudo y salvaje, haciendo temblar la tierra como una promesa enterrada hace mucho tiempo. Todas las miradas se volvieron hacia la línea de árboles oriental. Entonces, apareció la primera sombra, un ser solitario, enorme, pelaje negro azabache con vetas carmesí. Sus ojos brillaban, no amarillos, sino de un ámbar ardiente, y tras él, dos más surgieron, rodeando a la multitud como fantasmas con dientes. El pánico dispersó primero a los valientes. El portador de la antorcha dejó caer su llama. Los guardias del consejo formaron una media luna, con las armas en alto, pero los rebeldes no atacaron, esperaron. Y entonces cambió el más grande. Los huesos crujieron, el pelaje desapareció, la carne reapareció en remolinos de vapor y ceniza. Allí estaba, completamente desnudo bajo la luna, como si las leyes alfa no significaran nada para él. Cicatrices surcaban su pecho. Una cicatriz irregular le cruzaba la clavícula. Profunda, feroz, antigua, de esas que solo un duelo alfa podía dejar. El fuego no es para ella, dijo el hombre con voz baja, tenue y amenazante. Ya ardió por ti una vez. No la volverás a llevar. A Elira se le cortó la respiración. Esa voz la había atormentado en sueños una vez. No por recuerdo, sino por instinto. El aroma de Bond. Un vínculo sagrado.
pero ella también conocía su rostro. Kellen, el alfa rebelde, el rey que desapareció cuando el consejo coronó a otro, aquel que, según decían, se había vuelto loco de poder, que rechazó a una luna elegida y se exilió sin séquito, sin corte, sin nombre. No debería haberla conocido, pero la miraba fijamente, como si la conociera desde el vientre materno. Los guardias cargaron. La tierra estalló en gruñidos y caos. Los lobos se atacaban entre sí. Los gritos resonaron, no de Elira, sino de los consejeros, mientras garras salvajes desgarraban sus armaduras plateadas. Kellen se movía como un trueno con piel, abatió a dos, luego se giró y caminó hacia ella como si la batalla a sus espaldas no importara. Una hoja le cortó el muslo, ni se inmutó. Se arrodilló junto a ella, sacó una daga de su bota y cortó sus ataduras. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó. Se le hizo un nudo en la garganta. No insistió. Simplemente la alzó en brazos, con delicadeza y reverencia. Y mientras la llevaba en brazos junto a la pira funeraria derruida, la marca del rechazo de Elira se iluminó bajo su muñeca. La cicatriz que debería haber permanecido fría para siempre, ahora palpitaba cálida bajo su tacto. No preguntó cómo, porque ella ya lo sabía. Ningún incendio se la había cobrado esta noche. Solo el vínculo. Capítulo 2. El lobo con ojos como el fuego. Elira despertó con el canto de los pájaros y la punzada de la respiración aún en las costillas. El bosque era distinto allí, más silencioso, más antiguo. Las agujas de pino cubrían el suelo como una plegaria tejida, y sobre ella, los rayos dorados de la luz matutina se filtraban entre los árboles, suaves como un recuerdo. Intentó sentarse, pero el movimiento le lastimó las costillas magulladas. Un abrigo, grueso, forrado de piel, demasiado grande, la cubría. No era suyo. Aún estaba caliente. Frente a ella, un hombre estaba arrodillado junto a un fuego bajo, con la camisa rasgada y la sangre manchando su bíceps, donde una profunda herida se había secado formando costras, a medio cicatrizar. No la miró de inmediato, simplemente metió la mano en su mochila y le ofreció una cantimplora. «Bebe», dijo en voz baja, sin prisa. Ella vaciló, observándolo, observando cómo se tensaban los músculos de sus antebrazos, bajo la suciedad y la sangre, observando su quietud, como si no necesitara demostrar su poder. Simplemente existía a su alrededor, pesado como la piedra. Sus ojos se alzaron. Brillaban como la luz del fuego, no por magia, por rabia, por autocontrol. Ella tomó el agua. Le ardía la garganta al tragar, y su cuerpo recordó lo que la mente aún no había asimilado. La estaca, la antorcha, la voz del consejo llamándola maldita, la pira. «¿Dónde estamos?», preguntó con voz ronca. «Lo suficientemente lejos como para que ningún sabueso del consejo te encuentre antes del anochecer», dijo, sentándose finalmente sobre sus talones. «Aunque lo intentarán». Su mano se dirigió instintivamente a su muñeca. La cicatriz seguía ahí, la vieja marca del rechazo que debería haberse desvanecido hacía mucho tiempo. En cambio, palpitaba, débil pero viva, como un latido. «Eres Kellen», dijo lentamente, entrecerrando los ojos. El alfa renegado. Algo se reflejó en su expresión. No sorpresa, no vergüenza, simplemente aceptación. «Me dicen cosas peores», respondió. «Pero con esa basta». Se giró levemente, arrojando otra rama al fuego, y el sol iluminó algo bajo su cuello. Un tenue brillo. Dorado. Una marca de vínculo, no sellada del todo, pero que palpitaba con un suave destello. Contuvo el aliento. No había visto una marca de vínculo desde que la suya no se había quemado durante la prueba del altar de apareamiento. Su aroma, su salvaje e indomable aroma omega, había llenado la cámara de piedra aquel día, denso de anhelo y dolor. Pero su compañero se había retirado, la había rechazado, la había llamado indigna. «¿Qué es esto?», susurró.
¿Por qué me salvaste? Kylen no respondió al principio. Su mandíbula se tensó. Un músculo se contrajo allí como si estuviera masticando verdades demasiado peligrosas para decir en voz alta. Vi el fuego desde la cresta, dijo finalmente. Los olí. Su crueldad. El humo. Y luego olí algo más. A ti. Sintió un vuelco en el estómago. ¿Mi aroma? Asintió con la cabeza. No solo el aroma de Omega. Algo más antiguo. Algo sagrado. Quiso reír. ¿Sagrado? ¿Después de ser tachada de maldita? ¿Después de que su nombre fuera borrado de los registros de Luna? No me mientas, dijo en voz baja. No tengo tiempo para mentiras, respondió. Me persiguen igual que a ti, pero eso no cambia lo que sentí. Tu llama me llamó. Lo miró. Lo miró de verdad. La cicatriz del alfa en su pecho. El rechazo en su postura. El poder apenas contenido en cada respiración. Y debajo de todo, esa marca. Aquella que su cuerpo anhelaba. El vínculo que había enterrado tan profundamente que le dolía volver a sentir. No puede ser verdad, dijo casi para sí misma. Ya tenía pareja, me rechazó. Se puso de pie, caminando lentamente, como si el simple hecho de caminar le impidiera acallar sus pensamientos. El estrado del consejo se construyó para servir a sus leyes, no a la verdad de Luna. Los lazos no siempre se hacen visibles cuando los vigilan lobos que se benefician de ocultarlos. Se puso rígida. ¿Crees que ellos... Sé que temían lo que significaría vuestro vínculo? ¿Un omega maldito unido a un alfa rebelde? Eso desmantelaría todas las mentiras que han construido. Las palabras resonaron entre ellos como un trueno a punto de estallar. Quería desconfiar de él, pero su cuerpo la traicionó. Cuanto más se acercaba, más cálida se volvía su cicatriz. Cuando él pasó rozándola para echar más leña al fuego, se le cortó la respiración. El vínculo no había muerto. Simplemente había estado latente. Se abrazó las rodillas contra el pecho, sin saber qué era peor. Que por fin pudiera pertenecer a alguien, o que tuviera que ser a él. Kellen se detuvo frente a ella, agachándose. No voy a forzar esto. Ya has tenido suficiente, pero necesito que entiendas, si no encontramos refugio antes del anochecer, detectarán el vínculo, y entonces ninguno de los dos saldrá ileso. Ella sostuvo su mirada. Luz de fuego y tormenta. Y algo en su interior, algo marcado por cicatrices pero no destrozado, asintió. Entonces, toma la iniciativa, susurró. Pero no esperes que te siga como una luna. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No me atrevería. Capítulo 3. Las cenizas susurran su nombre. El humo persistía mucho después de que el fuego se extinguiera. Se aferraba a los árboles, a la tierra, a su cabello mientras caminaba por lo que había sido su hogar. El jardín había desaparecido. Solo quedaban tallos ennegrecidos y raíces quebradizas. En otro tiempo, este lugar había olido a romero, acónito y pan recién horneado, enfriándose en el alféizar. Ahora apestaba a hollín y hierro, un olor que hacía estremecer hasta el viento. Los pasos de Lyra eran cautelosos, reverentes, como si temiera que sus propios recuerdos se desvanecieran si se movía demasiado rápido. Cada crujido de ceniza bajo sus botas era un eco de algo que jamás volvería a tener. Kylen la siguió a cierta distancia. Su presencia era silenciosa, controlada, pero ella podía sentir el peso de su mirada como un latido presionando su espalda. Él no dijo nada mientras ella se arrodillaba junto a lo que había sido la piedra del hogar de su madre, apartando capas de polvo gris hasta que sus dedos encontraron algo sólido. Un anillo, doblado, chamuscado, irreconocible, salvo por el tenue grabado en su interior, la marca de su padre. Lo apretó contra su pecho y cerró los ojos. Por un instante su respiración se volvió entrecortada, irregular, y él dio un paso adelante antes de obligarse a quedarse quieto. Ella percibió su contención, la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia ella, pero sin cruzar la línea invisible que había trazado alrededor de su dolor.
Se lo llevaron todo, murmuró. Su voz era suave, pero lo suficientemente aguda como para romper el silencio. Ni siquiera la tierra quiere respirar aquí. Se agachó cerca del borde del claro, dibujando con los dedos un patrón en el hollín. El consejo quema lo que teme, dijo en voz baja, no lo que odia. Entonces lo miró, con los ojos enrojecidos no por las lágrimas, sino por el humo que se negaba a dejarla olvidar. ¿Y qué temen, rey Alfa? Preguntó, con un tono que denotaba desdén y curiosidad. Su boca se crispó, entre una sonrisa y una herida. Todo aquello que no pueden controlar, lobos que no se arrodillan, omegas que se alzan. Elira apartó la mirada, incapaz de sostenerla por mucho tiempo. Las cenizas brillaban tenuemente bajo el sol, y algo en su interior se agitó. Se arrodilló de nuevo y presionó la palma de la mano contra la tierra. Al principio solo sintió calor, luego un pulso. Lento, constante, vivo. Una luz dorada brotó de debajo de su mano, deslizándose por el suelo ennegrecido como venas del alba que se abren paso entre la noche. Las hierbas quemadas comenzaron a transformarse, sus contornos brillando débilmente antes de desvanecerse de nuevo en cenizas. Su marca ardía en su muñeca, dorada y furiosa, quemando la vieja cicatriz del rechazo, como si la reescribiera. Elira, advirtió Kellen con voz baja e imperativa. Pero ella no podía detenerse. El poder vibraba en sus huesos, un canto de algo sagrado y salvaje. No era destrucción, era memoria. El bosque la recordaba. La tierra aún reconocía su aroma. La luz surgió de nuevo, más brillante esta vez, y ella jadeó al sentir cómo le robaba el aire de los pulmones. Su visión se nubló. La tierra tembló. Kellen la atrapó en un instante, sosteniéndola antes de que cayera por completo entre los restos del fuego. Sus brazos la envolvieron con firmeza, ásperos por las cicatrices y cálidos. La marca del vínculo en su clavícula resplandeció en respuesta, oro contra oro. Por un instante sus almas se rozaron, dos heridas reconociéndose. Su voz temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? No te quemaron, dijo, con la voz ahora más suave, teñida de algo que sonaba casi a asombro. Te despertaron. Parpadeó, mirándolo, mareada por la oleada, su aliento mezclándose con el de él. Por un instante, ninguno se movió. Podía olerlo, resina de pino, pelaje empapado por la lluvia, el tenue rastro de hierro de la herida en su brazo. Era el aroma de una tormenta que se negaba a extinguirse. Su propio aroma, omega, surgió en respuesta, salvaje, dulce e inquietante a la vez. El vínculo sagrado entre ellos se profundizó, tan antiguo como las leyes de Luna. Podía sentir el latido de su corazón en su pecho, pesado y contenido, como un trueno encadenado. No, susurró, aunque sus dedos ya se habían enroscado en la tela de su camisa. Retrocedió un poco, sin apartar la mirada de ella. ¿Crees que esto es una elección? Murmuró. Ya me he resistido al vínculo antes, Elira, pero no a esto. Su pulso se aceleró. Ni siquiera me conoces. Sí, dijo. En el momento en que el fuego se alzó, sentí tu nombre en mi sangre. Antes de que pudiera responder, un aullido rasgó el horizonte. No era el grito de un lobo solitario. Este era agudo, practicado, disciplinado. La manada hueca, su manada. Los que le habían atado las muñecas, los que habían levantado la pira. Kellen giró la cabeza bruscamente hacia el sonido, entrecerrando los ojos. Los lobos estaban cerca, demasiado cerca. Su ritmo coincidía con la cadencia de una patrulla de caza. 3 exploradores, un beta. Conocía su formación a la perfección. Me están siguiendo, susurró. No van a parar. Kellen se puso de pie, escudriñando la línea de árboles. No te están siguiendo a ti, dijo con voz sombría. Están cazando en lo que te convertiste. Elira se incorporó con piernas temblorosas. Las venas doradas bajo sus pies palpitaron una vez. Luego se apagaron, retirándose a la tierra como un secreto. Miró hacia atrás.
a las ruinas de su hogar, las cenizas, el anillo, el jardín convertido en humo. Luego alzó la barbilla, con una voz más firme de lo que se sentía. «Entonces aprenderán», dijo en voz baja, «que yo no soy lo que quemaron». Kellen sostuvo su mirada, y por primera vez desde la pira, ella vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Respeto, miedo, destino. El bosque enmudeció, atento, mientras el viento llevaba su aroma hacia el este, directo a las fauces de la casa. Capítulo 4. Luna de sangre sobre la cresta hueca. La niebla se enroscaba alrededor de los tobillos de Elira mientras se agachaba bajo la cresta hueca, su aliento blanco contra la piedra húmeda. El mundo parecía suspendido allí, silencioso pero alerta, como si el bosque contuviera la respiración. El musgo se aferraba a las paredes, resbaladizo y fresco bajo sus palmas, dándole estabilidad. Había crecido creyendo que los lobos no podían esconderse de la luna, que la luz de luna revelaba toda la verdad. Pero allí, la sombra la cubría como una segunda piel. Kellen estaba sentado cerca, medio en silueta, afilando una hoja contra el borde de la cresta. No había dicho mucho desde que escaparon de las cenizas. No hacía falta. Su presencia hablaba más fuerte que cualquier juramento. Un lobo solitario, un rey alfa sin trono. Y sin embargo, la marca de vínculo en su clavícula aún palpitaba como una brasa que se negaba a extinguirse. Elira volvió a sentir la atracción, ahora más fuerte. No era lujuria, no era afecto, sino algo más antiguo, sagrado. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente se lo permitiera. Cada vez que él se movía, sus sentidos lo perseguían. La forma en que su respiración se hacía más profunda cuando creía que ella dormía. La forma en que su mano se tensaba alrededor de la empuñadura de su espada, lista incluso en la quietud. La marca de su rechazo, la que debería haberse desvanecido en el silencio, ahora latía suavemente bajo su muñeca como un segundo corazón. Una advertencia, una promesa. Aquella noche se recostó envuelta en su abrigo, escuchando el crepitar del fuego, arrullada por el ritmo de su silenciosa vigilancia. Pero cuando por fin llegó el sueño, la arrastró como una marea. Su sueño no fue tranquilo. Se vio a sí misma en un anillo de llamas, descalza, con la cabeza en alto, el cabello alborotado por una brisa invisible. Su cuerpo resplandecía dorado, las venas vibraban de luz, y a su lado se alzaba un lobo coronado de sombras, con los ojos del color de la ceniza y la furia. No huían, los observaban, los juzgaban, y aún así, no se arrodillaron. Se despertó con un jadeo. El abrigo se le había caído de los hombros. El fuego era solo brasas. Kellen se había ido. Se levantó rápidamente, escudriñando la cresta con la mirada. Ningún olor, ningún sonido. Solo marcas de garras en la tierra, recientes, profundas, desesperadas. Sus dedos rozaron una y la marca de la atadura en su muñeca se iluminó de nuevo. No estaba sola. El primer olor que la golpeó fue amargo. Ceniza y hierro frío. Polvo de plata. Armas de rastreo. Se le heló la sangre. El consejo no enviaba soldados a capturar renegados, enviaba cazadores. No esperó. Corrió. Las ramas le arañaban la piel, las raíces le enredaban los pasos. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos, demasiado fuerte para oír a los lobos que la acechaban, pero los sentía. Conocía el patrón de su persecución, el lento círculo, la presión desde ambos flancos, el mordisco seco destinado a agotar, no a matar. Su propia manada la había entrenado en esa estrategia. Ahora la usaban en su contra. Una lanza le rozó el hombro, desgarrando la tela y la piel. Tropezó, conteniendo la respiración, buscando con la mirada una vía de escape. Pero no había dónde refugiarse. Solo el sendero expuesto entre la hondonada y el barranco. Su visión se nubló. Otra hoja silbó en el aire. Y entonces la tierra se estremeció. Provenía de la arboleda. Un rugido profundo e inhumano.
un sonido que le heló la sangre. No era del consejo, no era del hueco, era más antiguo, más salvaje. Una sombra surgió de entre los árboles, más rápida que cualquier cosa que hubiera visto jamás. A Wolf. No, el lobo, negro como la noche, enorme, con la luz del fuego surcando su pelaje como vetas de oro. Sus ojos ardían como soles gemelos. La bestia que habitaba en Kylen había emergido, ya sin ocultarse, tras el silencio ni la contención. El alfa indómito ya no se reprimía. Desgarró al primer cazador, sus garras desgarrando la armadura como si fuera papel. El segundo apenas gritó antes de que le aplastaran la garganta. Elira se quedó paralizada mientras chispas plateadas volaban hacia los árboles, mezclándose con la bruma roja de la sangre derramada. Los lobos restantes se volvieron. Sus aullidos se distorsionaron por el miedo. Uno logró disparar un rayo con punta de plata. Impactó en el costado de Kylen. Gruñó, tropezó, pero no se detuvo. Corrió hacia él antes de poder pensar con claridad, agachándose bajo su imponente figura mientras él atacaba al último perseguidor. El aire olía a metal quemado y sangre. Extendió la mano hacia él mientras se tambaleaba, su pelaje centelleando con la luz. «Kylen», susurró con voz temblorosa. «Regresa». Su cabeza se giró bruscamente hacia ella, con los labios curvados en un gruñido. Por un instante aterrador, no la reconoció. La bestia no vio un vínculo, solo una amenaza. Pero entonces su aroma, el aroma de su omega, cálido e inconfundible, lo alcanzó. Se quedó paralizado. El rugido en su pecho se convirtió en un murmullo sordo. Sus ojos cambiaron de ámbar a humanos. Ella le tocó el hocico, temblando. «No te has ido», dijo. «Para mí no». La transformación fue lenta y dolorosa. Los huesos crujieron. El pelaje retrocedió. La piel volvió a crecer, empapada de sudor y sangre. Cayó de rodillas, jadeando. «Enviarán más», gruñó. «No pararán hasta que seamos cenizas». Elira le acarició el rostro, rozando con el pulgar la sangre en su sien. «Que vengan», dijo con voz suave pero firme. «Ya he sufrido una vez. No volveré a quebrarme». La miró como si fuera algo sagrado. Y bajo la luna de sangre, la marca del vínculo en su muñeca brillaba dorada. Capítulo 5. El juramento del alfa bajo el árbol de ceniza. El cenicero se alzaba como un esqueleto contra la pálida luz matutina, su corteza chamuscada y negra, sus ramas desnudas incluso en primavera. Ningún pájaro cantaba a su sombra. Ninguna criatura se atrevía a anidar bajo él. Los viejos lobos susurraban que la propia luna lo había derribado cuando el primer alfa rompió su sagrado vínculo, y que aún recordaba la traición. Kaelen se arrodilló bajo ella, del perno de plata clavado en su costado, que humeaba. Tenía la piel enrojecida por la fiebre y la respiración entrecortada. Sangraba como cualquier hombre, pero no caía como tal. Incluso de rodillas, parecía esculpido por la guerra y el fuego valirio. Cuando Elira llegó hasta él, le temblaban las manos, no de miedo, sino de algo más. El dolor del vínculo, la atracción de algo que ninguno de los dos había nombrado, en voz alta. «Te dije que corrieras», dijo con voz ronca y grave. «Y no lo hice», susurró ella en respuesta. Cayó de rodillas a su lado, ignorando el dolor en el hombro, el escozor de la piel, abierta. Sus palmas se cernieron sobre la herida, dubitativas, inseguras. Entonces presionó, no fuerte, lo justo para tocarla. Una luz dorada palpitaba bajo sus dedos, suave al principio, luego más brillante, viva. Se extendió por sus costillas como un amanecer entre cenizas. La herida siseó. Él gimió, pero no se apartó. Ella lo sintió entonces, la llama sagrada en su interior, no ardiente ni salvaje, sino constante, sanadora, el fuego que el consejo había intentado extinguir. Los ojos de Kellen se encontraron con los de ella.
muy abiertos con algo que parecía una mezcla de reconocimiento e incredulidad. Ese poder, susurró con la voz quebrada, es la llama de luna. Dijeron que murió con los ancestros. Elira negó con la cabeza. No murió. Fue enterrado. Cuando la luz se desvaneció, retiró las manos, observando cómo el perno de plata caía de la herida y golpeaba el suelo con un sordo golpe metálico. La piel debajo se había cerrado, aunque un tenue brillo dorado aún resplandecía bajo la superficie. Una marca, no de una herida, sino de algo sagrado. Kaelen exhaló lentamente, como si sus costillas se hubieran liberado de una jaula. Luego extendió la mano, no para tocarla, sino para apoyarse en las raíces del árbol mientras permanecía de pie. «Nadie volverá a tocarte», dijo en voz baja. «No mientras yo respire». No respondió, no con palabras, pero algo en sus hombros se suavizó. Algo en su aroma cambió, menos reservado, más auténtico. El vínculo se tensó de nuevo, como una cuerda apretada entre ellas. La marca del rechazo le picaba bajo la manga. Hacía días que no la miraba, temerosa de lo que pudiera revelar. Temerosa de que, si volvía a arder, sería por alguien en quien nunca podría confiar plenamente. Kaelen pareció intuirlo. Su voz era más suave ahora, menos autoritaria, más humana. «No tienes que confiar en mí todavía. No te lo pido». «Entonces, ¿qué es lo que pides?» Alzó la vista hacia el tronco retorcido del cenicero, cuya corteza se enroscaba en espirales negras como humo congelado en el tiempo. «Una promesa». Elira se puso de pie. El viento le rozó el rostro como una advertencia susurrada. «¿De mí?» «No», dijo. «De mí para ti». Lo observó avanzar, pasando junto a las raíces, junto a las piedras grabadas con runas más antiguas que cualquier concilio. Volvió a arrodillarse, pero esta vez no era por dolor. Era un ritual. Yo, Kaelen de la estirpe rota, hijo de ninguna corte, portador de la cicatriz del alfa. Su voz resonó firme y segura. Juro bajo la llama de luna y el árbol de ceniza que protegeré a Elira de Ashen Hollow, hija del fuego, marcada por el rechazo y sin que nadie la reclame. No volverá a arder mientras yo permanezca en pie. El corazón de Elira latía con fuerza en su pecho. Aquellas palabras no solo eran antiguas, sino sagradas. Un juramento hecho bajo el cenicero no podía romperse sin consecuencias. Ni siquiera por un rey alfa. Y mucho menos por uno que aún llevaba la cicatriz del altar de apareamiento en el pecho, una pálida marca donde otro le había negado el vínculo. «¿Por qué harías ese voto?», preguntó con voz débil. Él la miró, y en sus ojos ella no vio lástima, vio reverencia. «Porque el fuego no te destruyó», dijo. «Te reveló». Dio un paso al frente lentamente, el denso aroma a ceniza y pino entre ellos. Su marca de vínculo palpitó de nuevo. La de él también. El brillo era tenue, pero inconfundible. No estaba sellada, pero estaba ahí, esperando. Y entonces lo vio, grabado en la parte baja del tronco del cenicero, la marca del Consejo Alfa, fresca, profunda. «Ya han estado aquí», murmuró. La expresión de Kaelen se ensombreció. «Entonces ya saben lo que eres». Alzó la vista hacia las ramas, que se extendían como garras hacia el cielo. La copa rota de un árbol que una vez había sostenido la luz de la luna. «No les asusta lo que soy», dijo. «Les asusta lo que podría llegar a ser». Kaelen se levantó a su lado, rozando su hombro con el de ella. «Entonces que tengan miedo». Capítulo 6. Cuando el consejo convocó la cacería. El pergamino estaba clavado en cada árbol, en cada puerta, en cada establo, escrito con sangre negra y sellado con el escudo de la media luna del consejo. Contenía un solo decreto: la bruja y el pícaro arderán juntos, sin juicio, sin tribuno, sin audiencia bajo la luna, sancionada por luna, solo fuego. La antigua solución para aquello que la ley no podía explicar.
Los aldeanos lo leyeron en silencio. Algunos apartaron la mirada. Otros afilaron sus espadas. Al fin y al cabo, el miedo obedece más rápido que la verdad. Elira lo sintió mucho antes de verlo. El cambio en el viento, el repentino silencio de los pájaros, incluso los lobos de las colinas del este, habían dejado de aullar. El bosque sabía lo que vendría después. Ella y Kaelen habían huido al norte, adentrándose en el pinar cubierto de escarcha, donde la tierra se tornaba plateada cada noche y su aliento dejaba rastros como fantasmas. Ninguna manada marcaba estas tierras, ni piedras fronterizas, solo exilio, solo quietud. Kaelen no había hablado mucho desde lo del árbol de ceniza. Ahora se movía como una sombra, siempre escudriñando la oscuridad, siempre atento. Ella lo observó mientras reconstruía su refugio por tercera vez esa semana. Dedos rápidos, movimientos precisos. No se había transformado desde la emboscada, aunque la tensión en sus hombros dejaba claro que el lobo se agitaba bajo su piel. Cada noche, la marca de su vínculo palpitaba con más intensidad. Un brillo dorado que se asomaba incluso cuando intentaba ocultarlo. No era sanación, era una llamada. Había visto cómo se le tensaba la mandíbula al brillar, cómo apartaba la mirada, como si su luz fuera un cuchillo. Debería haberlo odiado por la distancia. En cambio, solo conseguía que ardiera con más fuerza. La quinta noche, una tormenta se desató. Suave al principio, luego más fuerte, retumbando en el techo de la cueva como tambores de guerra a lo lejos. Elira estaba sentada cerca del fuego, con los dedos aferrados a una ramita de brezo, medio quemada del jardín de su madre. Kaelen caminaba de un lado a otro junto a la entrada de la cueva. Su silueta se recortaba contra los relámpagos del fondo. Finalmente habló. ¿Por qué luchas contra ello? No se giró. El vínculo, continuó, con la voz más firme de lo que se sentía. ¿Tú también lo sientes? Silencio. Luego exhaló. Largo, profundo. Sí, dijo. Y nada más. Elira se puso de pie. Sus pies descalzos rozaron la fría piedra al cruzar el espacio que los separaba. Su aroma, el aroma de omega, mezclado con humo de leña y raíz de oro, impregnaba el aire. Su cuerpo se estremeció al acercarse ella. No de miedo, de contención. No necesito que me protejas de esto, susurró. No le tengo miedo al vínculo. Entonces se giró lentamente, y la mirada en sus ojos le conmovió profundamente. Parecía un hombre que ya lamentaba un futuro que no se permitía abrazar. He visto lo que sucede cuando un alfa marca a alguien que el consejo considera no apto, dijo en voz baja. Las leyes de Luna ya no protegen los lazos sagrados, los castigan, y yo... Su mano se alzó hacia la cicatriz en su clavícula. Ya le fallé a una pareja. Se le cortó la respiración. La cicatriz no era solo la herida de un alfa, era una cicatriz de apareamiento, una que nunca había sanado. ¿Te rechazaron? Preguntó, atónita. Me reclamaron, dijo con amargura. Y luego me desecharon cuando el vínculo no sirvió a sus ambiciones. El consejo la dejó libre. Pero yo desvió la mirada. Me convertí en un renegado. El corazón de Elira se contrajo. El rey Alfa, expulsado por su propio vínculo, era lo que todo Omega temía, ser elegido y luego desechado. Y él lo había vivido, lo había sobrevivido. Yo no soy ella, dijo. Lo sé, respondió. Y aún así, retrocedió. Ella lo dejó ir. Mucho después, tras extinguirse el fuego, despertó en una cueva vacía. La tormenta no había pasado, pero el aire estaba helado. Salió al exterior y lo vio, a Kaelen, de pie bajo los árboles, con la cabeza alzada hacia las estrellas. Ya vienen, dijo, sin volverse. Ella siguió su mirada. En lo alto, las estrellas se apagaban. Una densa niebla se extendía desde el sur, y a lo lejos, el tenue sonido de un cuerno de caza resonó en el valle, de esos que solo usaban los ejecutores del Alto Consejo, no para rastrear,
para matar. Entonces nos movemos, dijo. Él la miró sorprendido. ¿Nosotros?, preguntó. No te voy a dejar atrás, dijo. Las dos hemos sufrido. Si caemos, caemos juntas. Los ojos de Kylen se suavizaron. Solo por un instante. Entonces el alfa regresó. Asintió una vez, y la marca de vínculo en su pecho brilló como fuego bajo su piel. Basta de correr. Solo en ascenso. Capítulo 7. El fuego que no obedecía. El viento aullaba entre los pinos del norte, densos de humo y miedo. El Ira permanecía al borde del claro, con las lanzas de los cazadores del consejo apuntando directamente a su pecho. Tras ella, la respiración de Kylen era pesada e irregular. Su cuerpo estaba ensangrentado por la última batalla, pero no había caído. Todavía no. No mientras ella siguiera en pie. No lo tocarás, dijo el Ira, con voz baja pero cortante. Tenía las palmas abiertas a los costados, y una luz dorada se filtraba por las grietas de su piel como una llama contra el cristal. El líder de la cacería, un beta que portaba el sello de la media luna del Tribunal Supremo de Luna, sonrió con desprecio. Eres un omega con un vínculo roto y una sentencia de muerte. Hazte a un lado. No estoy rota, dijo, y no me voy a mover. La marca del vínculo en su muñeca palpitaba con una intensidad que nunca había alcanzado. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de presión. La llama sagrada en su interior ansiaba liberarse, como si algo antiguo y sagrado por fin hubiera despertado. Dejó que el poder se elevara. Sus manos se encendieron primero. Una llama dorada se enroscó entre sus dedos, lenta y espiral, sin quemarla, pero viva. Luego se extendió por sus brazos, deslizándose por su espalda, alcanzando la tierra bajo sus pies. El suelo humeaba, la hierba siseaba, el aire centelleaba, y aún así, el consejo siguió adelante. El Ira gritó, no de dolor, sino de algo más profundo. Una llamada, un recuerdo grabado en sus huesos. Y el fuego respondió. La rodeó como una corona de luz, expandiéndose en oleadas. Los árboles ardieron en arcos, las llamas lamiendo el cielo en espirales. Los lobos aullaron, levantando sus escudos demasiado tarde. El suelo crujió bajo sus botas. El fuego no la escuchó. Pasó a su lado, sobre ella, a través de ella. No preguntó. Tomó. El Ira. La voz de Kylen se abrió paso entre el rugido. Tienes que parar, pero no pudo. El vínculo sagrado se había roto, y ya no le pertenecía solo a ella. Se giró, con los ojos muy abiertos, apenas pudiendo respirar, y lo vio, a Kylen, corriendo hacia ella, ignorando el fuego que la rodeaba. Tenía la piel ampollada, los ojos dorados como la nieve, y aún así, siguió llegando. El fuego se propagó, salvaje y descontrolado. No se inmutó. Se lanzó a través del muro de oro y la abrazó justo cuando el último de los cazadores cayó gritando entre el humo. El Ira gritó al impactar sus cuerpos contra el suelo, envueltos en llamas como cintas. Su cuerpo protegió el de ella mientras el infierno giraba por última vez, para luego colapsar en un destello cegador. Y silencio. Se estaban cayendo. Lo sintió antes de verlo. El acantilado al borde del claro se había resquebrajado por el calor. La piedra dio paso al aire, el aire al agua. El río los engulló. El frío la golpeó como cuchillos. El vapor brotó cuando su fuego rozó la corriente, convirtiendo el mundo en una bruma. Se retorció en la corriente, con Kaelen aún aferrado a ella. El agua debería haberle robado el aliento, pero no lo hizo. Estaba radiante. No me estoy muriendo. Transformación. La marca sagrada en su muñeca ardía incluso en las profundidades del río, ya sin cicatrices ni cortes. Se había fusionado en algo nuevo, brillante, íntegro, dorado. Su marca palpitó en respuesta, coincidiendo con la de ella. Para cuando emergieron a la superficie, el fuego se había extinguido, pero el calor en su interior seguía ahí. Latía como un tambor en su pecho. Kaelen los arrastró hasta la orilla, desplomándose contra las rocas y tosiendo agua.
Su camisa estaba rasgada, tenía los brazos quemados, pero estaba vivo. Ella también. Elira, susurró con voz ronca, extendiendo la mano hacia ella. Se arrastró hacia él, empapada, con las manos aún brillando tenuemente bajo el agua que goteaba de las puntas de sus dedos. «Has sobrevivido al fuego», susurró. «Habría salido peor parado», dijo, entre risas y con la voz quebrada. Entonces lo miró de verdad. Su rostro reflejaba dolor. Su piel estaba en carne viva por el calor y la plata. Pero sus ojos seguían siendo suyos, ardientes, mirándola solo a ella. «Me dijeron que estaba maldita», dijo con voz temblorosa, «que mi fuego destruiría a cualquiera que se acercara». Kaelen le acarició la mejilla, limpiándole la piel con el pulgar y quitándole el hollín. «Entonces me quemaré», dijo, una y otra vez. Le dolía el pecho, no por dolor, por algo en lo que nunca se había permitido creer. El fuego no la había desobedecido, la había protegido. Porque lo sabía. Ella no era la maldita, ella era la llama, y ya no estaba sola. Capítulo 8. El alfa que se inclinó ante la chica maldita. Las ruinas se alzaban como huesos de la tierra, piedra agrietada y hiedra enredada bajo un cielo teñido de crepúsculo. Elira caminó con cuidado sobre las baldosas rotas, conteniendo la respiración ante la quietud. Nada allí se había movido en años, pero no daba la sensación de estar abandonado. Vigilante él, Viento cambió de dirección. Ella percibió un tenue aroma a fresno y cedro, el fantasma de batallas de antaño. Kaelen avanzó, rozando con la mano una pared con inscripciones descoloridas. Runas, desgastadas pero no olvidadas, grabadas profundamente en la piedra, que palpitaba tenuemente con luz plateada cuando la luna la tocaba. «Espejos de luna», dijo en voz baja. «Los antiguos creían que estas paredes no podían mentir. Si sangrabas aquí, la verdad salía a la luz». Elira se detuvo ante un alto arco, con enredaderas que se enroscaban entre las grietas. En el centro se alzaba un altar semicircular, con la superficie desconchada, pero que aún vibraba con algo ancestral. Le dolía la marca de su vínculo. Las ruinas la conocían, conocido su. «Nací bajo una de estas», dijo Kaelen a sus espaldas. «Mi madre me depositó sobre la piedra y juró que jamás gobernaría como los anteriores». El consejo la tachó de temeraria. Dijo que Luna me maldeciría por no seguir los ritos sagrados. Ella creía algo distinto, que Luna no temía al cambio sino al silencio. Elira extendió la mano y apoyó la palma sobre la runa más cercana. Sintió un calor intenso recorrerle los dedos. Y entonces llegó la visión. La plata se derramó como tinta sobre la piel de una recién nacida. Unas manos la sujetaron, ancianos vestidos de negro, con la mirada fría, los labios recitando palabras no aptas para niños. Su madre gritó. Una marca quedó grabada en la muñeca de la niña. No era la de Luna, sino el sello del consejo, la marca del exilio. «Demasiado pronto», dijo alguien. «Demasiado brillante». El fuego en su interior se intensificó. Retiró la mano, jadeando. Kaelen ya estaba a su lado. Había visto el resplandor. Quizás había visto algo más. «Te marcaron antes de que el vínculo tuviera siquiera una oportunidad», dijo con la voz tensa por la furia. «Temían en qué se convertiría tu poder. Así que lo silenciaron antes de que pudiera manifestarse». Elira se dejó caer al suelo, sintiendo su peso clavándose en sus huesos. Durante todo este tiempo, había creído que estaba rota, nacida con algún defecto, rechazada porque una parte de ella estaba envenenada. Pero no era cierto. Era diseño. Kaelen se arrodilló frente a ella, despacio, con cuidado, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de ella. Luego bajó aún más. Inclinó la cabeza y apoyó la frente en su muñeca, la misma que aún conservaba la marca del rechazo, ahora palpitando con un brillo dorado bajo su tacto. «No eres mi carga», dijo suavemente. «Eres mi corona». Algo en su interior se hizo añicos.
no de dolor, de liberación. Durante mucho tiempo se había estremecido ante las manos, las promesas, la amabilidad que se acercaba demasiado, pero esta vez no se apartó. Su tacto no era posesivo, sino reverente, y el vínculo respondió, profundizándose en el espacio entre sus latidos. Ella susurró, «No deberías arrodillarte». Debí haberme arrodillado en el momento en que te vi levantarte del fuego, dijo, alzando la mirada hacia la de ella. Contuvo el sollozo que la amenazaba. No quería llorar, no allí, no ahora. Pero entonces la tierra se movió bajo sus pies. Un profundo temblor recorrió el suelo, desprendiendo polvo y guijarros de los arcos agrietados. Un zumbido sordo resonó entre las paredes, no proveniente de las ruinas, sino del bosque que se extendía más allá. Un sonido que Elira reconoció al instante. De marcha. Kaelen se puso de pie, la tensión apoderándose de su cuerpo como la de un arco tensado. Nos encontraron. Se puso de pie a su lado con el pulso ya acelerado. ¿Cómo? El vínculo, dijo. Ahora es fuerte. Tan fuerte que la atracción de Luna ya no se oculta. Pueden sentirla, y la temen. El temblor se hizo más fuerte. Botas pesadas, patas blindadas, el peso de un ejército al que no le importaba la verdad. Solo el control. Elira contempló las ruinas, esas piedras silenciosas que habían guardado su historia. Había nacido marcada, silenciada, excluida, pero no borrada. El vínculo sagrado que los unía ya no era un secreto, era una amenaza. Vienen a terminar con lo que empezaron, dijo con una voz más firme de lo debido. Pero yo no soy la chica a la que intentaron quemar. No, dijo Kellen, acercándose. Tú eres la llama que no pudieron contener. Se volvió hacia la entrada, rozando con los dedos la luz dorada que aún centelleaba sobre su marca. No necesitaba una corona, no necesitaba un título, tenía la verdad. Y junto a ella se encontraba el rebelde rey Alfa, marcado por las cicatrices, exiliado, resucitado. Juntos afrontarían lo que viniera. Ya no está maldito, pero elegidos. Capítulo 9. El juicio bajo la pira de plata. Las cadenas se clavaban en sus muñecas a cada paso, eslabones de plata que le quemaban la piel desnuda. Los pies de Elira se arrastraban por la misma plaza de piedra donde su vida se había quebrado una vez. El altar nupcial se alzaba imponente, la pira ya repleta de leña seca y raíces plateadas enroscadas. Multitudes llenaban la plaza, silenciosas e inmóviles. Las mismas que una vez susurraron su nombre con vergüenza, ahora la observaban regresar como una tormenta hecha carne. Sentía sus miradas, pero no inclinó la cabeza. No esta vez. A su lado, Kellen cojeaba, con un hilo de sangre que le corría por la sien. La cicatriz de su alfa, grabada en su pecho, estaba al descubierto, sin emblema, sin armadura, sin título que lo protegiera. Lo habían despojado de todo salvo de su rebeldía. Aún así, mantenía los hombros erguidos, con su marca de vínculo brillando dorada e inquebrantable. Pulsaba al compás de la de ella. El gran anciano Varin se erguía en lo alto del estrado, con sus túnicas rígidas por la tradición y su voz más fría que las cadenas. Estás acusada de traición contra las leyes de Luna, de atarte en secreto, de unirte a otra persona, contraviniendo el decreto del Consejo. El Alfa renegado, el Omega maldito. Se volvió hacia Elira. Renuncia al vínculo, decláralo falso, y quedarás libre. Ella no respondió. «Hazlo», espetó el anciano, con su voz resonando en la plaza. «O verás cómo arde por ti». Empujaron a Kaelen hasta que cayó de rodillas junto a la pira, le ataron las manos a la espalda y lo encadenaron al poste central, el mismo al que una vez la habían atado a ella. Entonces, él la miró. No con miedo, con paz. «Si las llamas han de consumirnos», dijo en voz baja, «que vean por qué arde el amor». Elira sintió que le flaqueaban las rodillas, pero no cayó. La marca de su rechazo brillaba dorada bajo la plata. Se le cortó la respiración.
espesa de ceniza y recuerdos. El vínculo sagrado no suplicaba, se alzaba. Se giró lentamente, encarando al anciano, con voz firme. Me llamaste maldita porque temías lo que no podías poseer, pero nunca tuviste derecho a silenciar ese vínculo. Él alzó la antorcha, cerró los ojos. Que sea santo, susurró. La antorcha cayó, la llama golpeó la madera, el fuego se elevó, pero no se consumió. Resplandecía blanca, pura, cegadora. Rugía no de hambre, sino de propósito. La multitud jadeó cuando la luz engulló el estrado, pero no se oyeron gritos desde dentro. Elira atravesó el fuego ilesa, su piel resplandeciente, con una llama dorada que se enroscaba suavemente en sus brazos como cintas de verdad. Su vestido centelleaba, tejido ahora con hilos de luz. Su aroma, el aroma de Omega, oculto durante tanto tiempo, inundó el aire, intenso y sin pudor. Kaelen alzó la cabeza, parpadeando ante el resplandor, mientras sus cadenas se derretían como cera. Ella extendió la mano hacia él, y en el instante en que sus manos se tocaron, una onda expansiva recorrió la plaza. Todos los ancianos que portaban una falsa marca de luna gritaron al ver cómo sus túnicas se incendiaban, no por el calor, sino por la luz. Sus falsos sellos se consumieron, dejando al descubierto la piel desnuda. La multitud comenzó a murmurar, luego a arrodillarse, uno por uno. Incluso los guardias bajaron la cabeza. Las llamas se calmaron pero no desaparecieron. Ahora palpitaban suavemente, rodeando a Elira y Kaelen como un halo viviente. El anciano retrocedió tambaleándose. «¡Esto es una blasfemia!» «No», dijo Elira con una voz que resonaba con algo más profundo que el poder. «Esta es la verdad». Ella ayudó a Kaelen a ponerse de pie. Las cadenas cayeron, olvidadas. Juntos, descendieron de la pira, pasaron junto al estrado, junto a la piedra chamuscada, junto a los ancianos que ya no podían mirarlos a los ojos. El silencio que siguió no nació del miedo, sino de la reverencia. Al borde de la plaza, Kaelen se detuvo. ¿Estás listo? Elira se volvió hacia la multitud, hacia las manadas que no le habían dicho nada, hacia los lobos que la habían visto arder sin hacer nada. «Nací preparada», dijo, y el vínculo entre ellos se reavivó una vez más, sellando el vínculo con el oro. No está oculto, no está maldito. Santo, capítulo 10. Las llamas que coronaron a los olvidados. Cuando el fuego se extinguió, el mundo se detuvo. Ni un susurro palpitó en el aire impregnado de ceniza. La plaza, antaño resonante de gritos y juicios, ahora yacía vacía, despojada de sonido, despojada de mentiras. Y en el centro del silencio, Elira permanecía de pie, descalza, respirando, radiante. Las brasas a sus pies centelleaban doradas, no con destrucción, sino con algo más suave. Algo que se sentía como un nuevo comienzo. La pira se había desmoronado hasta convertirse en polvo blanco. Pero ella no se había quemado. Ni Kaelen tampoco. Se quedó a su lado, su pecho elevándose lentamente, el vapor emanando de su piel donde las cadenas se habían desprendido. Su marca de esclavitud ya no palpitaba. Resplandecía, dorada con vetas blancas, fundida con la de ella como dos verdades finalmente pronunciadas. Sus ojos se encontraron en el silencio, y sin mediar palabra, su mano buscó la de ella. Ella no dudó. Sus dedos se enroscaron entre los de ella y juntos se volvieron para encarar los restos del tribunal que los había condenado. Los ancianos se habían ido. No está muerto, pero está deshecho. Sus marcas lunares habían traspasado sus túnicas, marcándolos no como líderes, sino como mentirosos. Y las manadas lo vieron. Docenas de lobos se habían congregado al borde de la plaza, algunos de Ashen Hollow, otros de clanes lejanos. Nadie habló, nadie se movió. Pero entonces una figura solitaria, una vieja loba con trenzas blancas que le caían por la espalda, dio un paso al frente y se arrodilló. Luego otro, luego otro.
Uno a uno, los lobos se inclinaron, no por miedo, con reverencia. Kaelen apretó con más fuerza la mano de Elira y, por primera vez desde su exilio, su respiración se entrecortó. La miró y, en un susurro apenas audible, dijo: «Se acabó». Pero Elira negó con la cabeza. «No», dijo ella con voz baja pero clara. «Esto es solo el comienzo». Dio un paso al frente. Entre las cenizas, con pasos ligeros, su aroma suave e inconfundible elevándose. Ya no oculto, ya no el aroma maldito de una compañera rechazada, sino rico, salvaje, impregnado de poder y la calma que sigue a la llama. El aroma de una omega renacida. Las leyes de Luna intentarían declararla incapaz. El Consejo había intentado silenciar su voz, su vínculo, su sangre. Pero los vínculos sagrados no se someten a la ley, se someten a la verdad. Kaelen la siguió a través de la plaza destruida, manteniéndose firme junto a ella. La manada se apartó a su paso. Algunos bajaron la mirada. Otros lloraron en silencio. Y aún así, nadie se atrevió a hablar. Porque ¿qué palabras podrían existir para describir lo que habían presenciado? Elira no necesitaba una corona. El fuego se la había dado. No de oro ni joyas, sino de memoria. De cada cicatriz que había llevado en silencio, de cada herida que llamaba debilidad, de cada año de exilio que solo había afilado su alma. No era su luna por decreto, ella era su luna por supervivencia, su nacido de la llama. En el borde de la plaza, las cenizas se movieron. Una niña estaba arrodillada allí, con el rostro cubierto de hollín, aferrada a un manojo de hierbas secas como si fuera una plegaria. Miró a Elira con los ojos muy abiertos y susurró: «Has curado el fuego». Elira se arrodilló ante ella y le tocó suavemente la mejilla. «No», dijo. «El fuego me curó». Detrás de ella, Kaelen se volvió hacia los lobos que lo observaban. Su voz, cuando llegó, no fue un grito, pero se oyó. Durante demasiado tiempo, el Consejo gobernó con miedo, ocultaron poderes que no podían explicar, prohibieron los lazos sagrados, calificaron los dones como maldiciones. Volvió a ponerse al lado de Elira, pero no nos doblegaremos ante el miedo, nunca más. Una a una levantaron la cabeza. Sus miradas se encontraron, y se rompió el silencio. Un solo aullido se elevó, bajo, lastimero, pero orgulloso. Luego otro, y otro más. El sonido se extendió por el claro, por la ladera de la montaña, llevado por los lobos que una vez habían vigilado el fuego y ahora vigilaban el amanecer. La mano de Kaelen encontró la parte baja de la espalda de Elira. Se reclinó hacia su calor y susurró: «¿Crees que algún día dejarán de temerme?». Él le besó la sien, con voz suave. «Que teman. Eso significa que por fin te ven». Juntos caminaron hacia la arboleda, hacia el amanecer naciente, donde el mundo aguardaba aún por nacer. El pasado humeaba a sus espaldas, y el futuro se vislumbraba ante ellos. Elira no miró atrás. No era necesario. La chica a la que intentaron silenciar en la plaza ya no estaba. Lo que quedaba era la luna nacida de las llamas, y junto a ella, el rey alfa renegado.